¿Hasta dónde podemos llegar por desesperación? Yo no lo sé, pero espero no descubrirlo nunca, porque lo que te voy a contar es lo que pasa cuando se cruza ese límite. Cuando el hambre te devora tanto que dejas de ser humano. Esta es la historia de dos hermanos y del monstruo en el que uno se convirtió. Bienvenido o bienvenida un día más al Club de los Deambuladores del Espanto. Ponte los cascos, apaga las luces y sumérgete en la historia del Wendigo. Todo comenzó en invierno gélido, de esos que rara vez se recuerdan. Caleb y Ellie habían salido a buscar provisiones, confiados en que la madre naturaleza no los traicionaría. Pero la montaña tenía otros planes. El viento arreciaba con fuerza inhumana y la nieve lo engullía todo como un monstruo blanco interminable. Cuando quisieron volver, el camino había desaparecido bajo un mar de hielo y escarcha. Quedaron aislados en una cabaña de madera a las afueras de su pequeño pueblo. Nieve, más nieve, un cielo que lloraba sin cesar lágrimas de agua congelada. Era imposible regresar sin perecer en el intento. Los días se sucedían con una monotonía cruel. Solo podían alimentarse de frutos secos que llevaban consigo y de hierbas marchitas que hallaban cerca de la cabaña. Y para hidratarse, raspaban el hielo. Cada bocado era un suplicio. El hambre era un animal que les roía las entrañas, y la desesperación empezó a corroerles la mente. Se turnaban para raspar el hielo. La leña se consumía demasiado rápido, y cada chispa del fuego parecía la última. Las mejillas se le hundían, los huesos empezaban a marcarse bajo la piel. La montaña no los estaba matando de golpe, los estaba desangrando poco a poco. Hermano, tengo hambre. Tranquilo, encontraremos algo. Come. Pero está frío y duro. Me duelen los dientes. Lo sé, aguanta un poco más. Y Caleb no dudó más. Tenía que salvar a su hermano. Tenía que salvarse a sí mismo. Decidió salir, ir más allá de los límites de la cabaña, adentrarse en aquel infierno de nieve que parecía no tener fin. El paisaje era un desierto blanco. No había pájaros, ni huellas de animales, ni ramas que crujieran. Solo el viento, silbando entre los troncos como un coro de almas perdidas. A veces Caleb pensaba que Dios había condenado al mundo, que los pecados de los hombres estaban siendo castigados con un invierno eterno, que aquella montaña se había convertido en un purgatorio helado. Entonces lo vio, un cuerpo, alguien que había sucumbido al frío, congelado sobre la alfombra blanca. El rostro rígido, los ojos cerrados, como si se hubiera entregado al sueño para jamás despertar. Mientras tanto, en la cabaña, Ellie temblaba de frío y de miedo. El tiempo pasaba lento y cada minuto era una tortura. Su mente le atormentaba con visiones, Caleb muerto en la nieve, devorado por la oscuridad del bosque. Y él mismo, solo, abandonado, reducido a un saco de huesos dentro de aquella cabaña. No lo soportó más, salió corriendo, siguiendo las huellas que la nieve aún no había borrado del todo. Cada paso lo hundía más en el hielo, cada soplo de viento lo golpeaba como cuchillas, pero siguió adelante, y entonces lo vio. Hermano, ¿qué haces? No queda más remedio. Pero eso es... Sí, Caleb estaba de rodillas sobre la nieve, frente a él los restos de aquel cadáver. Su boca manchada, sus manos temblorosas sujetando carne desgarrada. El hambre lo había vencido. El canibalismo era ahora su única salvación. Un instante antes de llevarse aquel bocado a la boca, recordó a su madre rezando por ellos. Recordó también a su padre, pidiéndole que cuidara de su hermano pequeño. Y ahí estaba, quebrando lo último que le quedaba de ser humano, su fe, su razón, su familia. Ellie sintió cómo se le helaba la sangre. Quiso gritar, pero su voz se le congeló en la garganta. Lo que tenía delante no era su hermano, era un monstruo disfrazado con su rostro, y esa certeza lo destrozó más que el hambre. Caleb levantó la mirada. Sus ojos antihumanos brillaban ahora de un rojo imposible. Una sombra se agitaba detrás de él, como si el bosque mismo quisiera tragárselo. Entonces, en un instante de lucidez, un destello de humanidad apareció en sus pupilas. Caleb retrocedió, dejó caer lo que sostenía y salió huyendo con velocidad sobrehumana, perdiéndose entre los árboles. No quería que su hermano pequeño se convirtiera en parte de aquel banquete. Ellie lo llamó, pero no respondió. Solo quedó la nieve manchada de rojo y el eco del viento. El niño volvió a la cabaña, llorando, roto. Pasó 2 noches en vela, aterrado, acurrucado como un ovillo sobre la desvencijada cama. Apenas respiraba. Cada crujido de madera, cada aullido lejano del viento era un recordatorio de que estaba solo, que sin Caleb su destino estaba sellado. Pero en la segunda noche ocurrió. 2 pisadas monstruosas hicieron vibrar las paredes de la cabaña. Ellie contuvo el aliento, se levantó, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, y se acercó a la ventana. Allí estaba, una criatura oscura, tan alta como los árboles,
una calavera con cuernos torcidos, piel desgarrada que colgaba en jirones, garras largas como cuchillas y unos ojos que debían haber aterrorizado a cualquiera, menos a él, porque en esas insondables pupilas Ellie sintió algo familiar. La criatura se acercó, se inclinó frente a la puerta y dejó un pedazo de carne en la nieve. Después desapareció entre los árboles, fundiéndose con la penumbra del bosque. Ellie no se preguntó de dónde venía esa carne. Su instinto lo dominó. Tenía que sobrevivir y comió. Pocos días después, el temporal cedió. Regresó al pueblo mientras que a lo lejos se seguían escuchando pasos atronadores y gemidos guturales, cuyo eco silenciaba cualquier ser vivo del bosque. A su vuelta, los ancianos escucharon su relato en silencio. Nadie quiso creerlo, nadie se atrevió a aceptar que lo que describía pudiera ser real. Se obligaron a pensar que Caleb sucumbió al frío y aquella historia solo era la imaginación de un niño moribundo. Algunos se persignaron, otros se lo mandaron a callar, como si su voz fuera una blasfemia, porque si aceptaban lo que decía, tendrían que aceptar que la maldición habitaba demasiado cerca de ellos. Pero Ellie nunca olvidó la mirada de aquel monstruo, la mirada de su hermano. Desde entonces se cuenta una leyenda, pero la verdad es mucho más oscura que cualquier monstruo, porque solamente sabemos una cosa con certeza. 2 hermanos partieron, solo uno regresó, y ese sobrevivió comiendo carne. La desesperación nos hace cometer atrocidades que nuestra mente no está dispuesta a aceptar. ¿Y si el Wendigo nunca existió? ¿Y si solo fue la forma que encontró Ellie para no volverse loco ante lo que tuvo que hacer para sobrevivir? Te dejo que saques tus propias conclusiones y me cuentes qué harías tú ante tal magnitud de desesperación. Y si quieres seguir deambulando entre el espanto, únete al club.